Este era yo hace 10 años y este soy yo actualmente. En esta serie de videos les voy a explicar cómo hice yo para lograr combatir la genética y poder tener resultados. En este primer video voy a explicar por qué como mucho, por qué entreno fuerte, pero aún así no gano peso, aún así no gano masa muscular. Yo soy Carlos Vergel, antropometrista ISAC 1, estudiante de nutrición de último año. Próximamente me estaré especializando en biomecánica del ejercicio y nutrición deportiva y actualmente tengo experiencia como entrenador en varios gimnasios durante más de un año. Y durante ese tiempo me he podido dar cuenta cuáles son los errores más comunes y frecuentes y que la gente no se da cuenta, o la gran mayoría de personas no se dan cuenta que están cometiendo, y por eso es que no tienen resultados. He llegado a varios gimnasios a trabajar como entrenador y me he dado cuenta que con 2, 3 consejos, corregirles algo el entrenamiento y ayudarles con la nutrición, hay personas que tienen cambio en 2, 3, 4 meses, y estos son algunos de los cambios, por ejemplo, que les estaré mostrando que he logrado con algunas personas que he ayudado en varios gimnasios. Este Johan, por ejemplo, un muchacho que tiene un año ya entrenando. Este Wilson, también con él logramos esos cambios en 2, 3 meses. Esta muchacha también logró bajar 6 kilos en 3 meses. Y pues como les mostré al inicio del video, mi cambio también. En este video les voy a responder principalmente la pregunta: ¿por qué como mucho y no subo de peso? ¿Por qué tengo mucho tiempo en el gimnasio entrenando duro y no veo cambios, no veo resultados? Yo logré condensar mis 10 años que tengo de experiencia y de estudios en solamente un protocolo de 3 meses. Entonces voy a explicar cuáles son los puntos más importantes los secretos para lograr tener esos cambios. Por ejemplo, como vieron ahorita, yo he logrado cambios con personas en 2, 3 meses, cambios brutales. En cambio, yo para empezar a ver los primeros resultados contundentes me demoré de 3 a 5 años, porque cuando yo comencé no había mucha información, ni en YouTube, ni en Google, y el conocimiento era empírico y había muchos errores que hoy en día lastimosamente se siguen cometiendo en los gimnasios, y hay muchos errores de nutrición básica. Esta serie constará de varios videos donde voy a explicar en qué consiste mi protocolo en cuanto a entrenamiento, nutrición y suplementación. Entonces, en este primer video vamos a hacer una intro de forma general. Les voy a explicar cuáles son las cosas más importantes en las que las personas que no tienen resultados suelen fallar, y cuáles son las cosas básicas en las que consiste, o la base en la que consiste el protocolo que yo establecí para lograr cambios en 3 meses. En menos de 3 meses, es decir, en un mes, por ejemplo, se pueden lograr cambios. Sí, pero es muy difícil y hay que hacer dietas muy restrictivas. Entonces, por ejemplo, para ganar masa muscular en un mes, de forma considerable, que haya un cambio drástico, es imposible. Por eso, mi forma de trabajar es mínimo en 3 meses, que es el tiempo mínimo en el cual yo considero que puede haber un cambio, que uno diga, me miro al espejo y soy una persona completamente distinta. Empezamos. Tenemos el apartado de entrenamiento, después sigue la nutrición y por último está la suplementación. Bueno, en el apartado de entrenamiento, obviamente hay que entrenar. Podemos tener la mejor rutina del mundo, el mejor entrenador del mundo, que si la nutrición no está bien, no está correcta, estamos perdiendo el entrenamiento. Y al revés, podemos tener la mejor nutrición, la mejor suplementación, pero si no estamos entrenando de forma correcta, no estaremos aprovechando estos nutrientes. Entonces van de la mano, yo diría que son 50-50. Empezando por el entrenamiento, tenemos que causar primeramente un daño en el músculo, ¿cierto? Un daño a nivel miofibrilar. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, cuando yo voy al gimnasio y levanto peso, genero un daño en el músculo que posteriormente mi cuerpo lo tendrá que reparar, y mi cuerpo siente esto como una amenaza. Entonces él dice, vamos a reconstruir esa masa muscular y agrandarla, a crear fibras nuevas para que en el próximo entrenamiento no suframos ese daño. Eso se llama evolución, teoría básica de la evolución. Pero en el próximo entrenamiento vamos a aumentar el peso, las repeticiones,
y el cuerpo no se podrá acostumbrar, él se va acostumbrando al peso que cargamos y por eso es que siempre tenemos que ir aumentando o mejorando en cada ejercicio. Es por eso que estar cambiando una rutina no tiene sentido, porque la idea es escoger una buena rutina que se individualice al sujeto y poder mejorar a lo largo del tiempo con esa rutina. ¿Listo? Entonces, daño miofibrilar. Tenemos que tener un buen entrenamiento en el cual desencadenemos una síntesis de proteínas. ¿Listo? ¿Qué es una síntesis de proteínas? Básicamente, cuando yo le hago un daño a mi cuerpo activa unas vías metabólicas que se encargan de la construcción de masa muscular. Síntesis proteica, ¿qué es? Construir masa muscular nueva, proteínas nuevas, formar proteínas nuevas, ¿sí? A partir de las proteínas que estoy ingiriendo. Ahora, ¿esto cómo se logra? Esto se logra, según los últimos estudios, con una frecuencia de entrenamiento adecuada, que son las variables del entrenamiento, una intensidad, es decir, una carga o un peso adecuado, un volumen, es decir, qué cantidad de ejercicios, qué cantidad de series, de repeticiones debemos hacer adecuado para la persona, y por último el estrés metabólico, es decir, qué tanto tiempo someto a mi músculo a una carga, a un ejercicio, qué tanto dura una repetición, una serie. Estas variables tienen que tener una evidencia científica. Listo. En el próximo video empezaremos con todo el bloque del entrenamiento y voy a explicar uno por uno qué dicen los estudios sobre las variables de entrenamiento que debemos hacer. ¿Cuál es la mejor frecuencia? Es decir, cuántas veces a la semana debo entrenar. ¿Cuál es la mejor intensidad? Es decir, cuánta carga debo levantar, cuánto peso, qué volumen de entrenamiento, es decir, cuántos ejercicios, cuántas series, cuántas repeticiones. El estrés metabólico, es decir, cuántos segundos tiene que estar el músculo sometido a un estrés, a una serie, cuántos segundos debe durar la excéntrica, la concéntrica. ¿Listo? Todo eso lo estableceremos con una base científica. Después tenemos el apartado de la nutrición. Entonces, ya desencadené una respuesta, una síntesis de proteínas, ¿cierto? Ya le dije a mi cuerpo que teníamos que construir masa muscular. Ahora lo que tengo que hacer es darle a mi cuerpo la nutrición adecuada para poder construir esa masa muscular. Si yo entreno muy bien, pero no cumplo con la nutrición, pues estoy desaprovechando el entrenamiento. Eso es como si yo siempre les pongo el mismo ejemplo a los usuarios del gimnasio. Eso es como si yo fuera a construir un edificio y yo tengo 1000 trabajadores. Tengo 1000 trabajadores, pero llevo a la mitad de los ladrillos, de los materiales. No voy a poder construir el edificio en su totalidad. ¿Listo? Entonces, si yo no le doy a mi cuerpo la cantidad de proteína suficiente, que por lo general 9 de 10 personas que yo entrevisto o le pregunto en un gimnasio como entrenador, si me cumplen o no el requerimiento de proteína, 9 de cada 10 personas me dicen que no. Y les hago el conteo proteico del día y no llegan muchos ni a la mitad. Entonces, una vez desencadené toda la respuesta o todos los motivos para que mi cuerpo necesite construir masa muscular, debo darle a mi cuerpo los sustratos necesarios o los materiales para que construya esa masa muscular. Entonces debemos activar la vía metabólica que construye la masa muscular, que se llama la vía mTOR. Esta vía se activa cuando yo consumo aproximadamente 3 gramos de leucina. Entonces recordemos algo básico. Para construir la masa muscular, mi cuerpo necesita tener unos aminoácidos, ¿cierto? Entonces, cada aminoácido se une al otro y me construye una proteína. ¿Listo? Ahora, la leucina es el principal aminoácido necesario para activar la vía de construcción de masa muscular.
Lo que necesito consumir son aminoácidos esenciales, principalmente. Por ejemplo, el pollo, la carne, el huevo, el pescado, el queso, la leche, tiene proteínas esenciales que se llaman proteínas, son proteínas de alto valor biológico. Se llaman así porque sirven para la construcción de masa muscular. Las proteínas que están en las leguminosas, en las lentejas, en el frijol, por ejemplo, sirven sí, pero tienen bajo valor biológico, o sea, no sirven mucho para la construcción de masa muscular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay proteínas como la proteína que está en la gelatina, que la gelatina trae muchísima proteína, o el colágeno, que es la misma, pero el problema con esa proteína es que no son aminoácidos esenciales, no son aminoácidos que sirven para construir masa muscular, son aminoácidos no esenciales. Hay 10 aminoácidos esenciales y 10 aminoácidos no esenciales. Listo. Los principales aminoácidos que necesito para construir masa muscular son, ya dijimos que la leucina. Entonces, necesito leucina, isoleucina y valina. Son los 3 aminoácidos ramificados o BCAA que los venden en suplemento. El problema es que solo tengo 3. Y para construir masa muscular necesito los 10 aminoácidos completos que se llaman EAS, aminoácidos esenciales. ¿Listo? Estos 3 hacen parte de los 10 esenciales, pero el más importante es la leucina porque es la que enciende la vía mTOR, que me construye la masa muscular. ¿Listo? En español, ahora, ¿cómo hacemos entonces en el día a día para entender si estoy consumiendo los 3 gramos de leucina o no? Ahora, esos 3 gramos de leucina los tengo que consumir por comida. Entonces, supongamos que yo voy a hacer 4 comidas al día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Listo? Tengo que consumir 3 gramos de leucina en cada comida para poder aprovechar al máximo toda la proteína que estoy consumiendo, para que se encienda la vía mTOR y esa vía aproveche todo el resto de proteína que estoy consumiendo para la construcción de masa muscular. ¿Listo? ¿Cómo consumo esos 3 gramos de leucina en cada comida? Fácil, entre comillas fácil, llegando a 30 gramos de proteína por cada comida. Es decir, 30 gramos de proteína animal, huevo, pollo, carne, pescado, atún. ¿Listo? Aproximadamente en 10 gramos de proteína animal hay 1 gramo de leucina. Entonces en 30 gramos de proteína animal hay 3 gramos de leucina. ¿Listo? Un ejemplo, el huevo. Un huevo tiene en promedio 6 gramos de proteína. ¿Listo? Entonces, para consumir 30 gramos de proteína a partir de los huevos, necesito 5 huevos. ¿Por qué? 6 por 5, 30 gramos de proteína, aproximadamente 3 gramos de leucina. ¿Listo? Entonces tendría que consumir, si solo usáramos huevos como fuente de proteína, 5 huevos en cada comida del día. Por ejemplo, 150, también puedo consumir 150 a 200 gramos de pechuga. También tienen aproximadamente 30 a 35 gramos de proteína. ¿Listo? Entonces, una porción de carne siempre en el almuerzo, siempre. Pollo, carne, atún, pescado, lo que sea. 5 huevos. Otro ejemplo puede ser 200 o 300 gramos de yogur griego. Yogur griego. Si tengo, de pronto lo puedo completar un poquito con avena en hojuelas, pero idealmente añadirle 1 o medio scoop de whey, de proteína en polvo. Y ahí voy a tener más de 30 gramos de proteína, listo, como 40. Entonces puedo consumir 150 o 200 gramos de yogur griego y añadirle la proteína en polvo, si tengo proteína en polvo. Si no tengo proteína en polvo, tengo que consumir más de 300 gramos de yogur griego para llegar a esos 30 gramos de proteína. ¿Listo?
Ahora, si yo hago esto, estoy cumpliendo con gran parte de mi requerimiento proteico, pero esa es la otra. Necesito no solamente consumir 3 gramos de leucina por comida, sino que también necesito consumir mi requerimiento proteico. Entonces, hagamos un ejemplo. Una persona que pesa 70 kilos, ¿cuál es el requerimiento de proteína? 2 gramos, idealmente 2 gramos por kilo de peso. ¿Sí? La AIS recomienda entre 1.6 a 2.2. A mí siempre me gusta escoger 2 porque es un valor tirando alto, ya menos de eso no me gusta, ni más, es muy difícil más de 2 gramos por kilo cumplir con ese requerimiento de proteína. Es lo mismo que multiplicar mi peso por 2. Entonces 70 por 2 da 140 gramos de proteína por día. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a 140 gramos de proteína? Por ejemplo, en el desayuno me comí 5 huevos, que son 30 gramos de proteína. En el almuerzo me comí 200 gramos de pechuga, que son como 35, más o menos 40 gramos de proteína. En la merienda me comí 300 gramos de yogur más un scoop de whey, que eso es lo mismo que aproximadamente 50 gramos de proteína. Y para la cena, de pronto otros 5 huevos, y ahí son 30. Si hacemos las cuentas, 30 y 40, 70 y 50, 120 más 30, 150. Me pasé un poquito, no pasa nada, porque el rango va hasta 2.2 gramos por kilo al día. Normalmente lo que suele pasar es que la gente ni siquiera llega a la mitad, ni siquiera llega a 70, 60 gramos de proteína al día. ¿Listo? Entonces tengo que contabilizar eso también. ¿Cómo lo puedo contabilizar? Fácil, descargo una aplicación que me cuente macros y calorías. Tengo que conseguir una gramera para pesar la comida, peso la comida y registro en la aplicación cuántos gramos pesó cada alimento, y él me va registrando la cantidad de macros, no solo de proteína, carbohidratos y grasas. Eso es lo otro que hay que tener en cuenta, pero no lo voy a abarcar en este video. Entonces, tengo que cumplir los 3 gramos de leucina por comida. Tengo que cumplir con el requerimiento proteico. ¿Listo? Y tengo que cumplir con el resto de macronutrientes. Es decir, no solo es la proteína, también tengo que cumplir con la grasa y los carbohidratos, o por lo menos no pasarme. Ahora, tenemos la suplementación. Sin suplementación, sin ningún suplemento, ¿puedo lograr resultados? Sí. ¿Con suplementos voy a lograr más resultados? No necesariamente. Depende de qué suplementos, depende de para quién, depende si lo necesita o no, y depende de qué objetivos tenga la persona. Por ejemplo, una persona que me diga que no puede cumplir su requerimiento de proteína al día porque le cuesta mucho comer, como es mi caso, le sirve mucho, como a mí, una proteína en polvo para lograr cumplir su requerimiento, ¿ya? Por ejemplo, una persona que ya cumple su requerimiento de proteína y no necesita una proteína en polvo, le sirve más una creatina. Pero lo que normalmente me encuentro es que hay personas que me dicen, me compré una creatina. Y yo les digo, ¿y cumplís tu requerimiento de proteína? Y me dicen, no sé qué es eso. Les hago las cuentas y no llegan ni a la mitad de proteína al día que deben consumir. Entonces están botando la plata en la creatina, porque la creatina les ayuda como mucho a sacar 1 o 2 repeticiones más. Pero ¿de qué me sirve sacar 2 repeticiones más en el entrenamiento si no le doy a mi cuerpo los materiales para construir esa masa muscular? ¿Ya? Entonces, para mí, en mi opinión, están botando la plata. ¿Que están teniendo beneficios de la creatina? Sí.
pero no están poniendo los recursos donde más son necesarios, donde más lo necesita la persona. Listo. Obviamente el que tenga la tienda de suplementos les va a intentar vender la creatina de primera porque es lo que más se vende, ¿ya? Y es lo que hay que consumir siempre, todos los días, porque si no se pierden sus efectos. Listo. Pero eso es como agregarle o usar gasolina extra para un carro o una motocicleta que no lo requiera. O sea, estoy gastando más innecesariamente. Entonces, suplementación. Tenemos suplementos de proteína en polvo, o sea, de whey. Tenemos la creatina. Ojo, que está la HCl y la monohidrato. A mí me gusta más la HCl. Hay unos suplementos de creatina que vienen con leucina que me ayuda a activar la vía de mTOR. Entonces ya veremos en el video de suplementación cuáles son. Y tenemos los preentrenos, tenemos también los BCAAs y tenemos los aminoácidos esenciales. Entonces, estos suplementos, en el video de suplementación, les voy a explicar qué suplemento sirve para qué tipo de persona, para no desperdiciar o botar el dinero, la plata.